Hoy, como comentábamos con la profesora, la idea es ir cambiando, ¿no? Un poco material histórico, un poco actualidad. Ustedes ya vieron que la profe subió algo de material con respecto a cosas de actualidad, de la política latinoamericana. Acuérdense la importancia de ir leyendo lo que se sube al aula virtual y también las noticias. Por ejemplo, si yo les pregunto las tres noticias más relevantes de ni siquiera toda Latinoamérica, el cono sur esta semana, ¿cuáles fueron? La La elección del elección presidente de de Paraguay. Paraguay, Bien, Santiago Peña. ¿qué Después más? en Chile se eligió el tema del Consejo Constitucional para la reforma de la Constitución o un nuevo texto. Y también, profe, la discusión que se está poniendo en Argentina, ¿no es cierto?, sobre las jornadas laborales, como ya también lo hizo Chile. ¿Sí? Lo de Chile es diferente porque Chile ahora tiene lo que nosotros tenemos hace 50 años, es la jornada de 40 horas, que sería 8 horas por día, 5 días a la semana. Nosotros lo que empezó la discusión ahora es semana laboral de 4 días, que es lo que se hace en algunas partes de España, en Finlandia, en Inglaterra también se empezó, pero son todos pruebas piloto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Funcionaría en Argentina algo de esa índole? Y hay Perdón, que ver, profe, profe, que lo del cómo es el sistema de la actividad económica, porque si tenemos una inflación, digamos, estratosférica, creo que no llegaríamos a ningún lado si redujéramos la jornada laboral y todo eso. ¿Por qué Va, ni? esto lo digo de... profe, yo personalmente, una experiencia de la época de pandemia fue que las instituciones públicas, yo soy empleado público, redujeron el 50% de los empleados, o sea, íbamos rotando, ¿no? El 50% una semana, el 50% otra semana, cosa de no estar todos amontonados en la oficina con la cuestión de la distanciamiento social, ¿no? Y la cosa funcionó perfecto. Entonces yo decía, ¿por qué no nos quedamos con este modo que en definitiva nos beneficiaba a todos? Porque al tener más tiempo para uno mismo y descansar y dedicarse a otras cosas, hacía que uno se relaje y por ende teníamos un rendimiento de trabajo mejor. Esto desde mi punto de vista. Y ahí una pregunta más a lo criollo. ¿Mayor tiempo culo silla significa mayor productividad? No, no, no. No. No, no. Profe, yo pienso esto. A mí, sinceramente, me parecería fantástico, ¿no? Yo creo que uno tendría mayor productividad, creo yo, de mi punto de vista. Pero ¿qué pasa? Yo creo que también la situación económica de hoy hace que si vos trabajás 4 horas, no vas a descansar esas horas, ese día que queda. Te vas a buscar otro trabajo para poder empezar a hacer. Entonces va a ser una cadena y va a ser lo mismo que en donde estabas. Más trabajo y no vas a cumplir ni lo otro, ni lo uno, ni lo otro. Me parece con la necesidad que hay hoy y como somos nosotros también, ¿no? De generar más ingresos porque no alcanza, Igualmente creo. no se habla de una reducción de salario, sino mantener el mismo salario y es para trabajo de oficinas, ¿no? O sea, todo lo que es escuela, educación, comercio y demás se mantiene por razones obvias, digamos, pero estamos hablando de trabajo en oficina. Y les dejo la inquietud para que lean. Hace unos meses salió los primeros resultados de, de la prueba piloto en Inglaterra, ¿no? Y increíblemente que se basan la mayoría de los países en esto, de que aumentó la productividad en los lugares donde se implementó esto, y que aparte el humor, y el humor hablado como razón social incluso, de los empleados también creció,
en gran medida, entonces se notaba que iban a trabajar con mayor energía, con mejor humor, entonces terminaban siendo mucho más productivos Mejor que, rendimiento. sí, que la semana más larga. Entonces, puede ser una cuestión de idiosincrasia del país, del lugar, puede ser una cuestión global. Yo creo que eso es para tener en cuenta. Y la otra que me estaban hablando de Paraguay, ¿cómo creen que quedó el mapa político en el Cono Sur ahora? ¿Se modificó o seguimos con una oscilada? Paraguay siempre fue de derecha, salvo con Lugo, ¿no? Y siguió con el mismo rol político o bandera política desde que lo destituyeron a Lugo. En este caso sigue el conservadurismo, o sea, el Partido Conservador, sería el Partido Colorado del ala de Stroessner, ¿no? Y entonces, en Sudamérica, ¿cómo ven? Y, o sea, quedó. Yo diría que desde un punto de vista ideológico quedó Argentina con Brasil, Chile también, y lo que son más de centro derecha, digamos, Uruguay, bueno, Paraguay. Yo no sabía que el Partido Colorado era sí, de derecha, creí que era al revés. Creí que, bueno, los liberales radicales auténticos eran más, Igual, yo no sé si ustedes ya vieron pero teoría se ve que no, pues. política comparada, cómo se da la Sí, materia, pero para tener en cuenta, los países que tienen bipartidismo, los bipartidismos fuertes, Estados Unidos es el ejemplo más grande. Cuando hablamos de bipartidismo, estamos hablando de partidos políticos que tienen la capacidad de gobernar. De hecho, en Estados Unidos son varios los países que se presentan a elecciones, los partidos que se presentan a elecciones, pero los partidos fuertes son el demócrata y el republicano, ¿no? Uruguay también es bipartidista y Paraguay en menor medida también es bipartidista. Usualmente la polarización es muy pequeña. O sea, estamos hablando que si la extrema izquierda está acá y la extrema derecha está acá, los países cuando tienen bipartidismo, los dos partidos se encuentran acá, en el centro. Un poquito centro izquierda, un poquito centro derecha. De hecho, ustedes van a ver, eh, difiere mucho en Estados Unidos cuando hay partidos, cuando gobierna el Partido Republicano y el Partido Demócrata, en la carga impositiva, un poquito, pero a nivel de política internacional y todo, no difiere en gran parte. Uruguay sí es un poquito más amplia la brecha entre el partido de la calle Pou y el Frente Amplio, eh, pero Paraguay es lo mismo, o sea, son dos partidos los que tienen capacidad de gobernanza, entonces no se aleja mucho. Argentina, que estaba yendo hacia un bipartidismo, pero un bipartidismo de frentes, porque no son dos partidos, son dos frentes los más importantes, que es el Frente de Todo y Cambiemos, que representa a tres o cuatro partidos juntos, eh, tiene de igual medida un multipartismo polarizado, porque si bien son esos dos partidos y ahora podemos sumar a los liberales, los que pueden llegar a gobernar en el poder ejecutivo, en el poder legislativo son muchos los partidos que tienen la posibilidad de acceder a una banca. Entonces, nosotros tenemos desde la extrema derecha de Victoria Villarroel y Espert o Gómez Centurión hasta la extrema izquierda de Miriam Bregman y del Caño, tenemos representados todos los sectores. ¿Se entiende? Y hoy en día, Sí, profe. ¿cómo? Sí, sí, estaba afirmando nomás lo que usted decía. Hoy en día, el hecho de que Paraguay haya ganado el Partido Colorado, en realidad marca una, la consecución de gobiernos colorados a lo largo de los últimos 30 años, porque salvo casos muy específicos, siempre gobernó el mismo partido. Permiso un segundito, por favor.
Bajale de la mesa a tu gato, Seba. Perdón, me tocó quedarme solo también con el pibe y se despertó justo. Igual, bueno, esto era un poco para charlar la última semana. Esta semana lo que vamos a ver en el aula virtual, que el material se va a ir subiendo progresivamente en la semana, es algo histórico, ¿no? Que es el pensamiento bolivariano. Cuando hablamos de bolivariano, nos referimos, claro, a Simón Bolívar. ¿Qué saben de Bolívar? A ver, que cada uno me diga una cosa que sepan de Bolívar. Y fue un tipo que fue o sea, bueno, un tipo, perdón la expresión, pero Un un tipo- prócer, un prócer, podemos decir, latinoamericano, que, bueno, ayudó en la independencia, digamos, en el caso de él, así como San Martín acá, en el caso de él, bueno, Colombia, Ecuador, ya. Venezuela, Néstor, una cosa que sepa sobre Bolívar. Libertador. Tenés silenciado el micrófono. Tenés silenciado el micrófono, Néstor. Perdón, lo tenía apagado, sí. No, y solo sé que fue un prócer libertador, pero más no tengo conocimiento del hombre. Bueno, Arturo. Eh, que fue venezolano, ¿no? Un militar y un político venezolano. Creo que ayudó a liberar Colombia, bueno, Venezuela, ¿no? Por eso Maduro y Chávez siempre lo citaban a él, ¿no? Como revolucionario también. Eso es lo que se Seba. encontró con San Martín. Sí. Lo mismo, profe, lo mismo. El otro día el profe Tamis también me hablaba también de su inicio como esclavista y cuando vuelve de uno de los países de Centroamérica cambia su posición donde libera y ahí como que se hace popular, sería manejando las masas, ¿no? En su primer momento era esclavista también. Es lo que recuerdo dentro de la ayuda a la liberar Latinoamérica, ¿no es cierto? Eso recuerdo un detalle que aportó el profesor Tamis. Agustina. Agostina. Sí, lo mismo que mis compañeros, que era un militar y político venezolano, que estaba se quería la independencia del país en contra de la corona española, y bueno, y que era esclavista, justo lo que hablamos en historia política argentina el otro día. Bien. Francisco. A ver si alguien me dice algo un Profe, poco diferente. no, profe, yo acerca de su biografía, poco y nada nomás, más de lo mismo que mi compañero y su trayectoria guerrillera, vamos a decir, en las batallas liberales nomás. También, nada, ni un dato de color ahí, ni un dato distinto. Nicolás. Lo mismo que mi compañero, profe, que era un prócer y nada más. El premio al vivo le vamos a dar. Eh, bueno, básicamente lo que dijeron todos es así. Un poco para reforzar las ideas de ustedes. Él nace en Caracas, es hijo de una familia patricia, criolla, adinerada. Como saben, los hijos de este tipo de familias en esa época iban a estudiar a Europa. En Europa es donde él ve la coronación de Napoleón y con su maestro, con eh, con quien le enseñó las primeras armas y las primeras ideas revolucionarias, que era Simón Rodríguez, hace un juramento de que no iba a descansar hasta ver a América liberada, ¿no? Se cree que ya en Europa tienen contactos con Francisco de Miranda, que es el precursor de la independencia en América del Sur, también venezolano, que tiene también contactos con las logias masónicas, lo mismo que se dice de San Martín, de O'Higgins,
de Alvear, de Monteagudo, en tantos otros próceres de Sudamérica, siempre se les relaciona con que en realidad lo hicieron por la independencia de América, pero también como parte de la estrategia británica de independizar a esta zona de España para poder negociar más libremente, ¿no? Eso en realidad es algo no probado, y yo creo que tanto Bolívar como San Martín y O'Higgins dieron muchísimas muestras de patriotismo y que han dejado no solamente su vida, sino todo su patrimonio en la causa revolucionaria como para seguir asentando esa idea, pero seguramente en más de un texto lo van a ver. Eh, el, la idea no es hablar mucho de su biografía ni su trayectoria, sino algunos puntos específicos, ¿no? Eh, es, lidera o es uno de los líderes de la primera campaña de liberación contra los realistas, que tiene éxito, pero un éxito fugaz, porque después hay una contraofensiva y él se va desterrado a Jamaica. En Jamaica escribe su famosa Carta de Jamaica en Kingston, que es la capital, ahí la ciudad de Bob Marley. eh, Escribe la famosa carta que la vamos a poner en el aula virtual y que es tema tanto de parcial como de final. Eso es una ayudita. Siempre vamos a preguntar qué fue la carta de Jamaica y qué decía. Y básicamente todos los ideales revolucionarios e independentistas de, de Simón Bolívar están en ese documento. Un documento que habla, ¿no?, sobre la emancipación de la corona española, que habla sobre que España deja de ser la madre patria para ser la madrastra malvada, eh, que cómo deben ser estas nuevas repúblicas, y ya habla por primera vez sobre un concepto que lo van a ver, escuchar mucho cuando se hable de Bolívar, y también lo habrán escuchado mucho en la década del 2000 hasta el 2012 aproximadamente, que es la patria grande. Bien. En esta primera década del siglo XXI, durante las presidencias de Evo, Chávez, los Kirchner, Lula, Lugo, ¿cómo que se llama? Justamente me estoy olvidando el más importante de este concepto, que es el de Venezuela. No, Eh, y Pepe Mujica, bro, en Uruguay, profe. Chávez, Pepe No, Mujica, Pepe que se habla Mujica, mucho sobre la patria grande. Bueno, Michelle Bachelet sí, en Bachelet. Chile. Chile ¿No? siempre es muy ambiguo con Sí, sí, respecto a no es sus tan. Sí, sí. ideales eh, hermanatorios con el resto de los países. Sí, Acabo de inventar una sí. palabra. Bueno, y De, Lula, de América Cielo, claro, Lula y Dilma. claro, claro. Y Eh, Dilma. pero bueno, acá es donde se puede ver por primera vez. Luego vuelve a hacer un segundo intento, ahora ya liderado por él, de vuelta, primero con gran éxito y después vuelve a ser expulsado de Venezuela. Y él era expulsado por los realistas, pero los realistas estaban acompañados en gran parte eh, por eh, naturales de Venezuela, muchos de ellos indígenas, pero también sobre aquellos hijos de criollos, ya no hijos de españoles, sino hijos de criollos, que estaban en contra de la independencia. Pero especialmente llamaba la atención lo de los indígenas, digamos, de que se opongan. Y también los esclavos. Los esclavos fueron en gran medida una de las armas que tuvo Boves, un venezolano que peleaba a favor de los realistas para expulsar a Bolívar. En esta segunda derrota, él ya no se va a Jamaica, sino que se va a Haití. En Haití, ustedes saben, Haití fue la primera república independiente que hubo en América Latina. Y es una historia muy particular porque cuando se produce la Revolución Francesa y se escribe la Carta del Hombre y el Ciudadano,
o la Declaración del Hombre y el Ciudadano, el primer artículo es: todos los hombres nacen libres e iguales, ¿no? Haití era una colonia francesa, entonces cuando llega esta declaración, los esclavos, que eran el 98% de la población de Haití, porque el otro 2% era una milicia muy chica de Francia, sumado a los esclavistas, son derrotados por los esclavos y se declara la República Independiente de Haití, ¿no? Eh, Francia, cuando se entera, en París, dice: no, no, todos los hombres nacen libres e iguales acá. En Haití siguen siendo esclavos. Y mandan una expedición para recuperar la isla. No, no tiene éxito y así se convierte en la primer república de América independiente, ¿no? Que logra derrotar a su país colonizador. Y creo que eso es algo que las fuerzas imperiales y coloniales del mundo nunca se lo perdonaron a Haití, y hoy sigue siendo uno de los países más pobres, no ya de América, sino del mundo, ¿no? Y aparte con constantes tsunamis, terremotos y demás, como que uno de los países más atacados y que nunca pueden lograr dar un paso adelante a esa pobreza cíclica que tienen, ya ni cíclica, porque cíclica sería que tienen momentos de alza y no los tienen, sino que es lineal. Pero Petion, que era el presidente de Francia, le dice a Bolívar: yo te voy a dar los barcos, te voy a dar hombres, te voy a dar armas, te voy a dar alimentos, pero con una condición. Y la condición es que lo primero que hagas cuando pise suelo venezolano es declarar que todos los hombres son libres e iguales y abolís la esclavitud para siempre de territorio venezolano. Como lo dijo el profesor Sergio, eh, él, al ser un patricio, hijo de venezolanos adinerados y acostumbrados a la patria esclavista, él estaba a favor del esclavismo, y en realidad que tenía que ser la abolición con el tiempo, ¿no? Primero había que lograr la independencia, después organizarse, y con el tiempo, sí, que sea el último paso lo de la abolición de la esclavitud. Petion medio que lo obligó a que sea al revés, entonces lo primero que hizo Bolívar cuando pisó tierra venezolana fue declarar la abolición de la esclavitud. Y con ese simple acto, todos estos partidarios de Boves se pasaron de bando, ¿no? Y ya Bolívar ya no tenía solamente sus partidarios, más todos los refuerzos que venían de Haití, sino que tenían todos estos eh, esclavos indígenas que peleaban para los patriotas, para los realistas, ahora pasaron a pelear para los patriotas. Una vez que, bueno, lograba la independencia de Venezuela, que después transformaba la Gran Colombia, también de la actual Bolivia, que en su momento se llamó República de Bolívar, en honor a él. También ayudó a la independencia de Perú, estuvo en la cumbre con San Martín en Guayaquil, que ahí, bueno, hubo una lucha en realidad no fue una lucha de ego, sino que el ego de Bolívar fue demasiado grande como para compartir con San Martín, y San Martín, el patriotismo de San Martín fue demasiado grande como para decir: si no puedo, si molesto acá, mejor si me hago a un lado, y le dio la comandancia del ejército realista, del ejército patriota a Bolívar. Pero esta idea de la patria grande siguió girando, siguió girando y siguió girando. Fíjense que en algún momento de la Gran Colombia equivalía a 3 países actuales, ¿no? Que es Colombia, Venezuela y Ecuador. Porque estaba convencido Bolívar, al igual que San Martín, que si se creaban un montón de republiquetas, o lo que se conoce a partir del siglo XX con la balcanización de América Latina, era mucho más
difícil competir con los grandes poderíos económicos y militares de Europa. Dos o tres países grandes y hermanados entre sí podrían hacerle frente con recursos propios a cualquier potencia europea o norteamericana. Por eso la Gran Colombia era así de grande y por eso pensaba que junto con un Brasil fuerte y una Argentina también fuerte, volviendo a crearse el antiguo virreinato del Río de la Plata geográficamente, o sea, sumando a Argentina a lo que es Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia, eso sería la gran patria grande y que fue el sueño tanto de Bolívar como de San Martín en su momento. Algo muy utópico, profe. Algo muy utópico, sí, pero que en ese momento era plausible, ¿no? Argentina tuvo siempre el poder central, especialmente en Buenos Aires y de la mano de Rivadavia, siempre hizo todo lo posible para disgregar en pequeñas unidades en vez de fortalecer el núcleo. Llama en 1826 al Congreso de Panamá, que la idea era que haya representantes de todos los países de América Latina para poder proyectar esta idea de una gran alianza militar, económica y social, pero lamentablemente son solamente 5 los países que participan, que fueron Venezuela, Colombia, que en ese momento todavía estaban por separado, Perú, México y Panamá, que era el anfitrión, ¿no? Argentina no va porque en ese momento estaba de guerra con Brasil y Paraguay tampoco, Bolivia llega tarde y sirve más que nada para que los enviados diplomáticos de Estados Unidos y Gran Bretaña realicen lo que siempre hicieron y siempre continúan pregonando, que es la diplomacia en secreto, ¿no? Y a partir de la posibilidad de tener a todos los representantes en un mismo lugar, generar intrigas para fomentar la disgregación y la separación. Se está acabando el tiempo, el resto del material va a estar y se basa básicamente en esto, de poder leer un poco más desde el pensamiento de Bolívar, de poder hacer una pequeña investigación y ver qué pasó entre esa idea de Bolívar, entre esa idea de San Martín y hoy en día de que tenemos incluso